Bienvenidos una vez más a nuestro podcast Entre Palabra y Canciones. Quien les habla, su servidor César Méndez. Súper emocionado de que continuemos estudiando la palabra de Dios en esta serie maravillosa, Milagros. Si aún no te has suscrito a nuestro canal en YouTube, César Méndez TV, o en las plataformas digitales de podcast, te invito a que lo hagas y a que compartas este contenido y a que lo escuches cuantas veces quieras. Así que vamos todos juntos en esta sesión a estudiar la palabra de Dios. ¡Vamos adelante! Estas personas tuvieron cosas en común. Enfermedades que los afligían, en algunos casos de muerte. Algunos de ellos perdieron a sus seres queridos. Otros estuvieron atormentados por demonios. Otros simplemente tenían hambre. Pero Jesús se atravesó en su camino. Y ellos decidieron hacer algo diferente. Decidieron hacer algo fuera de lo normal. Decidieron creer. El apóstol Juan escribe al final del Evangelio: este es el discípulo que da testimonio de estas cosas, y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Y también otras muchas cosas hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Milagro número 21. Descrito en el Evangelio según San Mateo, capítulo 14, de los versos 34 al 36, y en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 6, del verso 53 al 56. Tomaremos como referencia lectura en el Evangelio de San Marcos. Terminada la travesía, vinieron a la tierra de Genesaret y arribaron a la orilla. Y saliendo ellos de la barca, enseguida la gente le conoció. Y recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos, a donde oían que estaba. Y donde quiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos, y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto. Y todos los que le tocaban quedaban sanos. Al llegar a la otra orilla, las personas de aquel lugar, en Genesaret, reconocieron que Jesús y sus discípulos habían llegado a ese lugar. Definitivamente eran muy populares, y los discípulos eran muy populares al lado del Mesías. Ahora, si escuchaste los 2 episodios anteriores, sabrás que este es el tercero en una secuencia de una serie de milagros en menos de 24 horas, con el cansancio físico al límite y sin haber dormido en la noche. Pero era tanta la necesidad que la noticia que Jesús estaba allí se extendió por toda la región rápidamente. Ahora quiero que pensemos en algo. En esa época y hasta realmente hace muy poco, la atención a los enfermos era bastante limitada, bastante escasa. Pero una cosa es la atención a los enfermos y otra cosa es darle sanidad a los enfermos. En la época en la que vivimos, donde tenemos seguramente la posibilidad de tener un seguro médico que tiene seguramente sus pros y sus contras, pero al fin y al cabo una cobertura mínima. Y si no es así, puedes ir a un hospital seguramente y con algunas dificultades, seguramente en algún momento serás atendido. Pero estamos hablando de una época donde no existía eso. Según la historia, los sistemas de salud pública se dieron siempre después de los grandes conflictos, especialmente a partir del siglo XIX. Por lo menos en los Estados Unidos, esto empezó a ganar popularidad como un sistema de salud pública, justamente en algunos estados, especialmente en los estados del sur, después de algunos conflictos de guerra civil y conflictos internos aquí en este país. Y luego tomó fuerza justo después de la Segunda Guerra Mundial. En la mayoría de países fue como la necesidad de poder atender a los heridos en combate o aquellos soldados que habían tenido alguna dificultad en esos combates y llegaban muy mal al regresar a sus países de origen. A partir de ahí se genera toda una política pública de la salud
Y es lo que hoy conocemos como salud pública o como sistemas de salud que hoy ya son más privados que públicos en algunos lugares. Pero en esta época no había nada de eso. El nivel de mortalidad era muy alta porque habían demasiadas enfermedades y no habían curas para ello. Ahora imagínate, el Mesías prometido sanando donde iba. ¿Quién no quisiera por lo menos estar cerca? La Biblia dice que le rogaban a que por lo menos les dejara tocar el borde de su manto y de esta forma quedaban sanos. Ahora imagina que hoy en día se diera la situación en la que en todos los hospitales de una ciudad o de una misma región se da este anuncio público. Jesús ha llegado aquí y está dispuesto a sanar todas las enfermedades que sean. Solamente tienes que llegar a ese lugar y rogarle a que haga el milagro o por lo menos tocarle el borde de su manto. ¿Te imaginas la cantidad de personas? Porque los hospitales se encuentran abarrotados de gente enferma, gente desahuciada, gente que no tiene esperanza o que ya ha perdido la esperanza para vivir. Bueno, en ese momento había llegado la esperanza a ese lugar. Y la Biblia dice que fue tanta la conglomeración que le rogaban, como lo dije ahorita, que le dejase tocar por lo menos el borde de su manto. Seguramente también había corrido la noticia de aquel milagro donde una mujer que sufría de flujo de sangre tocó el borde, solamente el borde del manto del Señor y fue sana. Por esto creo yo que estas personas pedían eso. Y Jesús estaba determinado a sanarlos. Fue su propósito, mostrar su amor para ayudar al necesitado. Así fuera solamente con el toque de su manto, lo iba a hacer. Dependía de la fe de ellos. Pero hoy en día la pregunta sería, ¿Jesús ha cambiado? ¿Su manera y su poder de obrar, ha cambiado? Porque es una pregunta que nos asalta a todos cuando enfrentamos situaciones de salud o situaciones difíciles en las cuales no tenemos la solución pronta a nuestra mano. Y casi siempre, me incluyo ahí, recurrimos a lo que podemos hacer nosotros. Si tenemos un buen sistema de salud, si tenemos la forma de dirigirnos a un hospital en medio de una enfermedad muy grave, muy difícil, seguramente es lo primero que hacemos. Pero ¿qué tal si invirtiéramos el orden? Y estando en una situación de esa, lo primero que pudiéramos hacer es con muchas ganas, con mucha fe, creer en el poder maravilloso de nuestro Señor y acercarnos a Él y tocar por la fe su manto y entrar en tal nivel de adoración que nos permita conocerle en otra esfera, obrando un milagro en nuestras vidas, porque el poder del Señor no ha cambiado. La Biblia dice que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Pero nuestra percepción acerca de su palabra y de la manera en cómo Él obra hacia nosotros sí ha cambiado. Y yo sé que puedes pensar, bueno, tal vez es por la cultura en la que vivimos, por la modernidad, por las comodidades, por las ayudas materiales que tenemos. Sí, seguramente eso es parte del pretexto que podemos tener todos. Pero si en medio de todo eso que nos rodea, siendo la iglesia o los cristianos del siglo XXI, ponemos nuestra mirada en el Señor, quien no cambia, quien sigue teniendo el mismo poder, ¿te imaginas lo que pudiera hacer en nosotros? ¿Te imaginas lo que Él pudiera hacer a través de nosotros? Bueno, estas personas estaban determinadas a recibir su milagro. No me imagino, solamente piensa por un momento, cuando has tenido largas jornadas de trabajo, cuando se te va una jornada extendida en algún proyecto, o a los que somos músicos en ensayos o en alguna grabación, y hay cansancio físico y hay fatiga. Ahora imagínate, Jesús y sus discípulos habían estado del otro lado, habían tenido que afrontar una tempestad. Jesús había llegado en su rescate, ahora llegan a este lugar. Eso había sucedido en la noche, ahora llegan a este lugar cansados, pero la gente va en busca del Señor para recibir su milagro. Y Jesús no se niega, está dispuesto a ayudarlos. Con todas las limitaciones físicas que podía tener su cuerpo estando aquí, es decir, el cansancio que sentía. Pero aún así, su amor fue tan grande y sigue siendo tan grande que siempre estará presto a ayudarnos. Pero hay un detalle en esta serie de milagros, porque lo he titulado como el episodio 21, el milagro 21, pero en realidad fueron muchos milagros ese día, no sabemos cuántos exactamente. Lo interesante es que la Biblia dice que
empezaron a traer a todos los enfermos de todas partes en lechos, donde oían que estaba. Allí llegaban, fuera ciudades, aldeas o campos. O sea que está haciendo un resumen ya no solamente de lo de ese día, sino lo que fue sucediendo día tras día. Donde quiera que iban, la gente salía para recibir su milagro. Sin embargo, unos meses más adelante, cuando el Señor está allí frente a Pilato y todos empiezan a gritar: crucifíquele, ¿dónde estaban todas estas personas que recibieron su milagro? Por eso Jesús en muchas ocasiones a sus discípulos y a las personas les decía que buscaran el verdadero pan de vida, que era Él en esencia. Porque cuando nosotros nos aferramos a los milagros, cuando nos aferramos a la obra, a las obras que Él hace en nosotros, cuando nos aferramos a sus bendiciones, nuestra visión empieza a distorsionarse. Porque en el momento en el que eso no llegue a suceder como queramos, como quisiéramos recibir, como quisiéramos ser escuchados y recibir y tener la respuesta, seguramente nuestra fe se va a afectar. Pero Él lo dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene yo no le echo fuera. Hay un nivel más profundo en la búsqueda. Me llama poderosamente la atención que dice que las personas rogaban para tocar así fuera el borde de su manto. Y si hoy pudiéramos tener esa convicción de por lo menos tocar el borde de su manto por la fe. Es decir, ¿qué significa esta frase? Bueno, es otro nivel de adoración, es otro nivel de búsqueda. Pero es ese nivel en el que solamente el objetivo principal, el milagro más grande, es sentir su presencia y ser llenos de Él. No era lo que estas personas anhelaban, era lo que más necesitaban, pero ellos se enfocaron en su salud física, pero olvidaron que había algo más importante, que justamente era el propósito del Señor venir a este planeta, a venir a salvarnos. Claro, la promesa de que Él iba a sanar toda enfermedad aún sigue estando vigente y se hizo realidad en ese momento. Pero hoy más que ayer, yo quiero invitarte a que tú y yo entremos en ese nivel de búsqueda de su presencia, que vayamos más profundamente, más allá de los milagros, y entenderemos muchas cosas que a simple vista no entendemos. Por eso la Biblia dice en Jeremías 33:3: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas. Eso sigue estando vigente. Estas personas buscaron al Señor, fueron muchas, en ciudades, en pueblos, en aldeas. Buscaban a Jesús una y otra vez para que les sanara. Pero es muy probable, por lo que sucede en el escenario allí, antes de Jesús ser crucificado, que ninguna de estas personas estaba dispuesto a seguirle. Sin embargo, su amor fue tan grande que logró cambiar el corazón y el entorno y la visión de sus discípulos para que luego ellos influenciaran a muchos con este poderoso mensaje. Así que en este episodio 21 recordamos una vez más que el poder del Señor va mucho más allá, que lo que Él nos puede enseñar y mostrar va mucho más allá de lo que físicamente o materialmente podamos recibir. Y es una invitación, es un challenge, es un reto a que vayamos a experimentar otros niveles de adoración y de búsqueda de la presencia del Señor, a que no nos conformemos con lo que sentimos hoy, o si de pronto no lo sentiste por las múltiples ocupaciones, piensa en que Jesús tuvo más ocupaciones todavía, pero siempre estuvo dispuesto a dar de su presencia, de su poder. Eso no ha cambiado, pero lo que sí puede haber cambiado es nuestra percepción de búsqueda de su presencia. Bueno, este ha sido el episodio 21. Maravilloso, espero que hayas disfrutado y que una vez más vuelvas y escuches y que estudies o que estudiemos la palabra del Señor. No olvides suscribirte a nuestro canal César Méndez TV en YouTube y a seguir este contenido en todas las plataformas digitales de podcast. Por favor, comparte este contenido si es de bendición para ti. Déjanos tu comentario. Es de gran ayuda para nosotros. Ayúdanos a crecer en este ministerio y esperamos que el Señor bendiga y prospere tu vida. Esto es Entre Palabra y Canciones de la serie Milagros.